Calispera. Hoy es 16 de julio de 2020. El presente video continúa la serie titulada Posibles reproches al cinismo o posibles refutaciones al cinismo. Los convido a que miren los videos anteriores para que tengan una visión más amplia de lo que he podido decir. Otro reproche que puede hacérsele, otra refutación, una objeción que se les puede, digamos, proponer a los cínicos es que al ser mendigos y al estar todo el tiempo en la polis pidiendo limosna, porque, por ejemplo, sabíamos que Diógenes le pedía limosna a todos y de hecho o comida, y que a veces entraba y robaba de los templos la comida que era ofrenda para los dioses. Bueno, entonces al obtener o al encarnar esta posición de mendicidad, la crítica que podría hacérsele es que ¿por qué hay que mantenerlos a ellos que han optado por la mendicidad? Primero, no han sido forzados por desplazamientos, por guerras, no tienen, digamos, taras mentales. ¿Por qué habría que mantenerlos? ¿Por qué hay que darles limosna? ¿Y por qué hay que aceptar que hurten de los templos las ofrendas que son para los dioses? Yo no tengo respuesta. O sea, no sabría decir qué pudiera responder un cínico. Es verdad que el cínico no obligó a nadie a darle limosna, la pedía. Y de hecho Diógenes practicaba pidiéndoles limosna a las estatuas, y cuando se le preguntaba el por qué, él decía, pues para prepararme para el rechazo que voy a recibir en la polis usualmente. Entonces, si bien es cierto que ellos no están obligando a nadie, la pregunta es por qué hay que tolerarlos, por qué hay que recibirlos, por qué hay que aceptar que para otros se haga una profanación. Es decir, para el cínico no es insultante que se coja un pedazo de carne que había en un templo, pero para quien lo dispuso en el templo eso sí es insultante desde su moral, desde su noción de lo sagrado, porque hay que tolerar al cínico que no hace más que desbaratar lo civil, desbaratar lo moral, desbaratar la higiene, desbaratar los rituales, desbaratar o al menos ridiculizar o desautorizar a lo que le ha costado tanto tiempo construir a la civilidad y a la ciudad. Yo no tengo respuesta, yo no sé qué hubiera dicho un cínico si alguien le hubiera hecho la pregunta por qué tenemos que quererlos o por qué tenemos que incluirlos. Yo creo que la posición cínica es una posición, digamos, al estar enfocado en una dimensión de virtud, hay una definición, digamos, de verdad absoluta que ellos tienen en algún punto que los ampara a ser como son, a profanar lo que profanan, a arrojar lo que arrojan, a mostrar lo que muestran. Es decir, que ellos lo hacen sintiendo que están sobre una verdad mejor que la de los demás, una verdad absoluta. Como les digo, ellos mismos ignoraban que su discurso es una moral más, o al menos no parecieron cuestionárselo en las anécdotas de Diógenes Laercio que yo leí, y en los otros relatos de los estoicos donde se los menciona, o bueno, o en los relatos de Dion de Prusa. Bueno, lo que quiero como decir es que yo mismo no tengo una respuesta a esa pregunta, que es muy parecida a la pregunta que pueden hacerle a alguien, venga, ¿yo por qué tengo que amarlo a usted? ¿O por qué me dice usted que esta es la persona que yo debo amar? Yo creo que ante eso no hay una respuesta, y la tolerancia es genuina, quiero decir que nace como el amor. Tolerar a alguien, respetar a alguien en su diferencia, no puede ser obligado. Sin embargo, es aún más difícil cuando ese otro viene deliberadamente a insultar, a desbaratar, a profanar, a reírse de lo que para mí, digamos, es sagrado. Es muy difícil darle una respuesta a alguien de por qué tener que querer a los cínicos. Y desde que los cínicos se establecieron como escuela hasta los tiempos de los romanos, e incluso cuando llega ya el cristianismo, el cinismo tuvo grandísimos detractores, o sea, gente que los detestaba, gente que de hecho hacía muchos de los reproches que yo he intentado coleccionar en los otros videos. Vengan, son unos charlatanes, esto es puro semblante, porque hay que
aceptar que esta gente profane nuestros valores, que son realmente aquello que nos da un orden, que nos da una higiene, que nos da un propósito, que nos da un respeto por algo. Como les digo, yo no sé qué hubiera respondido un cínico y yo mismo no soy capaz de dar una respuesta definitiva. ¿Por qué querer al que me insulta? ¿Por qué querer al que destruye lo que yo he construido? ¿Por qué viene otro con una noción de verdad absoluta, además a mofarse de mis nociones de verdad y tengo que quererlo además? El cristianismo da unas nociones desde el amor, ¿cierto? El cristianismo dice, porque hay que amar al prójimo y no importa que no crea lo que tú, y no importa que te golpee la cara. El cristianismo, por ejemplo, dice que hay que dar incluso la otra mejilla. Y el cristianismo dice que el perdón y el amor van más allá de la justicia humana. Es decir, que el perdón está por encima de la ley del talión. Pero ya pues son otras lógicas con las que yo no me quiero meter en este video, que es de cinismo. No tendría desde el cinismo cómo responder a eso. Si uno le preguntara a Diógenes, venga, ¿yo por qué lo tengo que querer? Yo creo que Diógenes hubiera respondido porque te estoy guiando hacia la virtud. Pero uno pudiera replicarle, pero Diógenes, es que yo creo que la virtud es la que yo, digamos, tengo, o la religión en la que yo creo, o la polis en la que yo he crecido. Y Diógenes dirá, usted es un tonto y se va. Pero entonces, ¿por qué tengo que querer a alguien que ni siquiera encarna un diálogo, que ni siquiera quiere dialogar, sino que solamente tiene su posición de verdad como la única? ¿No hay cierta tiranía en el cinismo? Podría uno preguntarse. Insisto, el cinismo no es solo Diógenes. Había, por ejemplo, otros cínicos como Crates o como creo que Onesícrito, que vivían en la polis de una manera menos insultante. A Crates se lo llamaba el amable, se lo llamaba el abrepuertas porque se metía a las casas y dialogaba y hacía reír a la gente y hacía del cinismo una acción, a ver, sin salirse de las propuestas cínicas, una acción más bien hermanada, más bien amable, dialéctica, cosa que uno no ve en el Diógenes encarnando al Sócrates maníaco o al Sócrates enloquecido, ¿cierto? Es una dramática, digamos que Diógenes encarna una dramática mucho más chocante, pero no es la única forma de operar en el cinismo. Estaba, por ejemplo, Antístenes, que todavía facilitaba el diálogo, digamos que todavía tenía una posición ante la mayéutica. Está el mismo Crates, está Onesícrito, que vivió tranquilamente con Alejandro y seguramente intentaba en cada cena con Alejandro plantearle los asuntos del cinismo. Entonces también hay que recordar que hay matices de cinismos. Hay cinismos que no necesitan de ser mendigos a toda hora, sino simplemente el estoicismo lo retomaría. Es que lo que, lo que hay que hacer es vivir con poco, no vivir sucio, no vivir desagradable. Que de hecho, haber interpretado al perro como sucio, digamos, es una interpretación de Diógenes, pero los estoicos que se dicen ser los seguidores o los refinadores del cinismo, los estoicos, pues dirán que se trata más bien es de vivir con lo mínimo, conforme con la naturaleza. Bueno, y otro reproche es que pudiera hacérseles es que no definen la virtud. Entonces uno en últimas no sabe, perdón, qué están proponiendo. Sus actos no logran darnos un corpus teórico que nos permitan definir claramente qué es la virtud. Y entonces en esa vaguedad uno puede solapar a la ofensa, a la mordacidad, a la ofensa como virtud. Yo creo que se puede responder a eso de varios modos. Primero, ni siquiera el mismo esfuerzo titánico de Sócrates, al menos del Sócrates que tenemos de Platón, logra darnos una definición única y clara de virtud. Y supongo que todos los que estén viendo este video saben lo voluminosa que es la obra de Platón. Entonces, si ni siquiera logramos darle una definición clara a la virtud, sino apenas arañarla,
y son esbozos de virtud lo que uno ve en cada diálogo. Entonces, en el Lisis hay una pequeña definición de virtud, en la República se pueden extraer otras, en el Simposio o Banquete se pueden extraer otras, en el Ión o de la poesía quizás haya otras, es decir, qué es la virtud en el poeta, bueno, o qué es la manía, ¿no es cierto? Entonces, si no podemos dar una definición clara y mucho menos como estamos exigiendo hoy que todo tenga la extensión de un Twitter o de un aforismo, en Platón, pues que pedirle a los cínicos, digamos en el sentido teórico, que además no hicieron realmente un esfuerzo teórico, tal como entendemos nosotros hoy en el pensar serio lo que la teoría es. Entonces uno pudiera salir de esta objeción diciendo, bueno, es que si ni pudo Sócrates, pues ¿qué le vamos a decir a los cínicos? Pero es una salida fácil, es una salida que me parece que no es muy justa. Yo creo que más bien los cínicos son una exhortación a la interpretación. Los cínicos no definen, no dan una definición de diccionario de lo que es la virtud, porque sus actos mismos son la actuación de la virtud con la que ellos están comprometidos y a la que ellos se encarnan. Entonces lo que tiene que hacer un interlocutor, tratando incluso de superar la ofensa, la mofa, la indignación y la humillación a la que el cínico puede llegar a someterlo, es que esa incomodidad debe más bien llamarlo a la interpretación del cinismo, es decir, superar el enojo, superar la indignación, superar la vanidad y decir, bueno, ¿qué propuesta entonces tiene este sujeto cínico que me ha insultado, que me ha hecho quedar en ridículo, que me dice que soy un tipo vano, que no he afinado las cuerdas de mi alma, pero que me preocupo mucho por las cuerdas de mi lira, que estoy constantemente distraído en las vicisitudes de Odiseo, pero no me ocupo de mis propias vicisitudes? Bueno, entonces, primero es injusto decir que el cínico no dice nada porque hay muchos dichos de los cínicos. De los dichos de los cínicos se pueden extraer muchas conjeturas acerca de lo que su virtud es. Y hay muchas obras de muchos filósofos y hermeneutas que así lo corroboran. Segundo, el cinismo es una petición a la exhortación. Hoy la gente quiere que les den las explicaciones claras, que los videos de YouTube estén editados, que todo sea para dummies, es decir, cínicos para dummies, filosofía para dummies, explicaciones rápidas, simplificaciones. Yo creo que el cínico y en general la filosofía antigua son peticiones de trabajo, tal como decía Nietzsche, leer es trabajar. En este sentido, al cínico hay que leerlo. Es un texto vivo, es un texto actuado. El perro es un texto, ese ladrido tiene significación. Y esa significación debe tratar de desentrañarla el ofendido. Y es muy interesante. Lo que pasa es que no todo el mundo, casi nadie está dispuesto a, después de ser ofendido, tratar con dignidad al otro. Como les digo, el cristianismo da una solución a través del amor, pero en general a una persona que la ofenden en la calle no tiene ni la paciencia, ni la disposición filosófica, ni nuestro discurso actual de la ciudad ha hecho valorar a la ofensa como un modo filosófico. Entonces, es difícil, pero creo que sí hay una propuesta semántica en los cínicos. Los cínicos son muy profundos en el acto evidente. Son muy profundos en los juegos de palabras. Son muy profundos en las propuestas de qué es la ironía, qué es el sarcasmo, qué es la mofa, qué es la humillación, qué es la ofensa. Es que en últimas, robándose un pedazo de carne de un templo, está diciendo que no hay por qué sentirse ofendido. Y muchas veces él lo relata, él dice que, pues él, Diógenes o los cínicos relatan que la luz no se mancha cuando entra al baño, ¿cierto? La luz no se mancha cuando toca la suciedad y a la sociedad. Entonces lo que el cínico está diciendo es que él está en posición de luz para el otro y que el otro, creyéndose muy iluminado, realmente está en una oscuridad. Entonces yo creo que lo que hay que entender del cinismo, para terminar este video aquí, es que el cinismo es una exhortación a la interpretación de los actos y a la interpretación de los dichos. Hay una interpretación de lo que la retórica cínica es.
Decir qué es la mofa, qué es el sarcasmo, qué es la ofensa, qué es la burla, ¿no es cierto? Y el acto como significante tiene toda una teorización sobre lo que el lenguaje es. Hay una pragmática, una noción pragmática del lenguaje en el cínico. No está separada, no están separados, por un lado la cavilación, por el otro lado la conceptualización o composición de obras después de haber cavilado y luego la acción. Para el cínico, inscribir en el alma es haber pensado, haber interpretado y por ello poder actuar de determinado modo. Hasta aquí este video acerca de los posibles reproches del cinismo. Muchas gracias por haberlo seguido. Reproches al cinismo, perdón, no del cinismo, sino reproches al cinismo. Muchas gracias por haberlo seguido. Discúlpenme por favor la vaguedad con la que yo hablo. Créanme que para mí hacer videos es tratar de entender más que tratar de explicar, o más bien que cada que yo hago videos estoy tratando de dar a conocer lo poco que yo haya podido entender para tratar de ampliarlo y enriquecerlo para mí mismo. Entonces a eso se debe mi vaguedad, a veces mis redundancias, mis solecismos. Espero me los disculpen, por favor. Como sea, muchas gracias por la paciencia y por seguir estos videos. Kaliniftasas, Aftaizan, Yahara.